descargar en el grupo del WhatsApp este reglamento de monografía, o sea, de titulación intermedia. Entonces, no sé si pueden estar haciendo una lectura, una pequeña lectura, les vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes lo puedan descargar y vayan viendo cuál en realidad es la estructura que debemos nosotros realizar y cumplir conforme una investigación que tenemos que realizar para sacar el título intermedio. Entonces, por favor, vayan descargando, está en el grupo del WhatsApp, ¿no? Y bueno, lo descargan y lo pueden estar viendo. Por esa razón no lo estoy activando todavía, incluso video ¿cómo es? El video y el audio. Ya, eh, vamos a darles unos 5 minutitos, vayan descargando, por favor.
Bien, nuevamente, muy buenas noches a todos los estudiantes que ya están presentes en las clases, en realidad, ¿no? Vamos a comenzar con el avance del primer tema, ya, con respecto al primer parcial. No sé si me escuchan, por favor. Quisiera que me respondan, ¿no? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Es un gusto volverle a ver. Gracias, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. A ver, Nora, Mariana, Marcela, Roxana, Alexander, Marisol. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches. Yo también. Buenas noches, doctor. Un gusto volver a escuchar. Muy buenas noches. Bien, en estos momentos les he compartido el reglamento en realidad de... Licen, buenas noches. Alexander, Juan, muy buenas noches. Les he compartido, les decía, el reglamento que... Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de saludarles a todos, ¿no? Bien, ahora en el segundo parcial vamos nosotros un poquito a trabajar en función de lo que hemos ido avanzando, el trabajo de investigación. Miren, aquí les estoy mostrando lo que es el reglamento de la monografía y pues este reglamento se ha aprobado el 2020, ¿no? Y a partir de esta gestión ya, bueno, nosotros podemos tal vez presentar un trabajo de investigación y optar por lo que es el título intermedio, ¿no? De contadores generales. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ir tal vez leyendo en su artículo 1, dice: este presente del reglamento de trabajo monográfico constituye el instrumento jurídico y técnico necesario para la graduación de los universitarios que concluyeron sus estudios de manera satisfactoria del nivel técnico universitario superior en la carrera de contabilidad pública, ¿no? De nuestra universidad. El artículo 2 señala: el presente reglamento está diseñado en concordancia con el artículo 5, parágrafo 1 de los tipos y modalidades de graduación de las normas generales establecidas en el 12º Congreso Nacional de Universidades del CV, ¿no? Bien, en realidad aquí estamos viendo lo que nos interesa a nosotros. Ahí está el fundamento jurídico, está este reglamento ya está totalmente aprobado, ya está incluso en curso, ¿no? Los estudiantes que quisieran sacar el título intermedio, pues nosotros debemos simplemente ampararnos y, bueno, cumplir con lo que establece este presente reglamento. Bien, aquí, por ejemplo, en el capítulo 3 nos habla de un perfil monográfico. Esto es lo que nosotros en realidad ya tenemos que preparar en este segundo parcial, ¿no? Vamos a adecuar en realidad todo lo que es la parte metodológica, porque obviamente al año ustedes ya van a entrar a cuarto año y bueno, van a tener una materia que se llama seminario de grado, ¿no? Un seminario de grado, pero este seminario de grado está más enfocado a lo que yo les había ido indicando, o sea, para que ustedes puedan hacer trabajos, trabajos en realidad para que ya ustedes se puedan titular. En realidad no hemos tomado en cuenta en el cuando ustedes ingresen al cuarto año no se ha tomado en cuenta qué materias en realidad debería de existir una materia que dé continuidad a lo que es la materia de metodología. Sin embargo, directamente pasamos a lo que es el seminario de grado, donde ya ustedes simplemente van a ir trabajando ya tal vez en un proyecto de grado enfocado a lo que va a ser, al área de su carrera, ¿no es cierto? Van a hacer seguramente algún tipo de auditorías. Y bueno, en esta materia hemos podido observar en las anteriores gestiones se han enfocado más a lo que es el trabajo dirigido. Pero ya sea el trabajo dirigido, ya sea monografía, ya sea una tesis, cualquiera sea el trabajo de investigación que ustedes vayan a realizar, vamos a hacer uso de lo que es la metodología, vamos a hacer uso de los métodos de investigación, vamos a hacer uso en lo que se refiere, por ejemplo, a los tipos de investigación.
Entonces, por ejemplo, cuando este reglamento nos señala y nos indica, por ejemplo, que aquel estudiante que deba, ¿no? que quiera sacar su título intermedio, entonces nos exige a que nosotros presentemos un trabajo de investigación, o sea, una monografía. Bueno, tiene una característica en especial lo que es la monografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos está hablando del perfil y, bueno, la estructura del perfil. Y a partir de, miren, ustedes si ven en el artículo 10, el perfil monográfico comprenderá la siguiente estructura de la presentación, dice, ¿no? La carátula, con el logotipo de la universidad, ¿no? El título, postulante que incluye todos los datos necesarios, bueno, está describiendo a una carátula, ¿no? Debe incluir un acta de acreditación emitida por la carrera de Contaduría Pública. Esta acta se refiere a que, por ejemplo, debe haber un docente quien apruebe este trabajo de investigación. Si bien ustedes ya han llevado, por ejemplo, lo que son las materias administrativas, la parte de contable, incluso lo que son trabajos de investigación en estudio de costos o bancarias, pueden plantear monografías o trabajos de investigación en estas áreas. Y esta acta se refiere a que los temas de investigación que ustedes vayan a escoger debe estar aprobado o mínimamente dado por visto bueno por un docente del área o en el área que ustedes vayan, por ejemplo, a seleccionar este trabajo, ¿no? Asimismo, también debe tener su visto bueno en cumplimiento a lo que se refiere, por ejemplo, las estructuras y el cumplimiento de el uso de los métodos y las técnicas, bueno, por el docente de la materia de metodología, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren aquí, estamos viendo en la estructura que tenemos una introducción, una identificación del problema. Una vez que vamos a identificar un problema en un trabajo de investigación, pues vamos a plantear un objetivo general, vamos a plantear, bueno, los objetivos específicos, marco conceptual, metodología, cronograma y la bibliografía. Esto en realidad ya es un esquema, ¿no? Es una estructura para que nosotros ya vayamos viendo en cuál área nosotros vamos a implementar esta monografía. Bueno, no es obligatorio, por ejemplo, el reglamento no nos dice que para aprobar la materia deben todos de presentar sí este trabajo de investigación. Simplemente es para aquellas personas que, por ejemplo, quieran optar el título, en realidad el título de contador general. Y ahí se crea un problema, pues, para los docentes de la materia de metodología. Yo, por ejemplo, veo ese problema. Vamos a aprender, bueno, ¿qué pasa con los estudiantes que van a continuar hasta la licenciatura? Miren, no vamos a ver vamos a seguramente estudiar no a profundidad lo que son las estructuras de los proyectos de grado, ¿no? En eso, por ejemplo, no nos vamos a enfocar, más deberíamos, según este reglamento, deberíamos de enfocarnos a lo que es un trabajo de investigación referente a la monografía. Pero si se dan cuenta, nosotros recién estamos encaminándonos al conocimiento de los usos de métodos, usos de herramientas, usos de trabajos de tipos de investigación. Recién estamos encaminándonos a identificar problemas, vamos a ir viendo a ver cómo podemos nosotros identificar objetivos generales. En sí, recién estamos ingresando al estudio de lo que es los contenidos mínimos de la materia de metodología, pero ya nos exigen a que necesariamente debemos aplicar una monografía. Entonces, ¿qué pasa con los otros temas, por ejemplo, del trabajo dirigido? ¿Qué pasa con las estructuras de las tesis? Tenemos que nosotros relacionar, entonces, todos esos temas con referente a un trabajo de investigación. Yo lo veo por ese lado, pero tampoco dejando de lado, por ejemplo, las estructuras de los trabajos de investigación ya referidos al grado de licenciados, como ser los trabajos de grado, los proyectos de grado. También nosotros vamos a necesitar o tenemos que conocer cuáles son esas características de estos trabajos de investigación. Ustedes me dirán,
al año vamos a tener una materia, y bueno, en esa materia, por ejemplo, les va a exigir simplemente para que empiecen a hacer ese trabajo de investigación o posiblemente el tema de investigación ya, pero para un grado ya superior que es la licenciatura, pues nosotros tenemos que tener el grado mínimo de conocimientos en el uso de las técnicas y los métodos, la identificación de la problemática, la identificación de los objetivos y esos otros elementos. Entonces vamos a hablar de manera general en este segundo parcial porque es necesario no simplemente enmarcarnos en una monografía. ¿Tiene sus diferentes características estos trabajos de investigación? Sí, lo tiene, son propios, ¿no? Pero nosotros vamos a ir viendo de manera general. Si alguien quiere, por ejemplo, vamos a también compartir el reglamento del trabajo de investigación, de monografía, de la tesis y también de los proyectos de grado. Entonces, si alguien ya quiere encaminar, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación como ser un proyecto de grado, pues vamos a compartir y vamos a guiarles también a través de que en ambos trabajos de investigación se va a utilizar simplemente en los métodos, las técnicas y todo lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero esos conocimientos que van a adquirir en estos diferentes trabajos de investigación nos debe servir al resto, a todos nosotros como estudiantes del tercero nocturno de la carrera, ¿no? Bien, entonces instantes más vamos a pasar a lo que es el perfil, ¿no? Después vamos a ver también, miren, aquí, por ejemplo, en el artículo 12, no sé si ustedes ya lo han ido viendo, nos habla sobre la presentación de la monografía, debe tener las siguientes características, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dice en qué tipo de papel, cuál es la presentación, y enseguida lo vamos a ir viendo, ¿no? Ahí están los márgenes que debe llevar, el tipo de letra, cómo debe estar enumerado, ¿no? Las referencias bibliográficas deben sujetar a las normas APA, ¿no? Bien. De los miembros del tribunal, la dirección de carrera designará a los miembros del tribunal de revisión. Esta designación será de acuerdo a la pertinencia y dominio del tema. Esto es lo que les decía, que este tribunal, por ejemplo, este miembro quien va a dar este visto bueno de este tema, van a ser los docentes en función a las materias que ustedes ya han aprobado o ya han llevado. Nada raro que exista, por ejemplo, profesionales, ¿no? O estudiantes que, por ejemplo, quieran hacer trabajos de investigación en el área contable. Entonces, los docentes del área contable serán los encargados para poder aprobar el tema, ¿no? Si hay alguien, por ejemplo, que quiera hacer en materia tributaria o materia tal vez de economía o tal vez materia legislativa, entonces tenemos docentes y ellos van a también ser los guías o los responsables para aprobar en realidad, ¿no? Y bueno, en función de eso se va a ir dando el visto bueno para que se prosiga con el trabajo de investigación, ¿no? El Tribunal de Revisión estará conformado por 3 docentes de la siguiente manera: un docente del área, pero, por ejemplo, como les decía, puede ser según en el área que ustedes hubiesen escogido. Un docente con afinidad al tema de investigación, docente de la carrera, ¿no? Y pues un docente de formación política sindical en cumplimiento al estatuto de la universidad, ¿no? De esto también les debo aclarar a muchos de ustedes, incluso en los trabajos de defensa, están la conformación del tribunal está, pues, yo he podido ver casi en todas las carreras, está conformado por 2 docentes de la carrera, más un docente de la Dirección General de Formación Político Sindical. En todas las carreras, ¿no? He podido apreciar de que siempre está conformado bajo esa característica, ¿no? En alguna he visto que son 3 docentes, incluso un externo, 2 de la carrera y uno de FPs. Por ejemplo, les voy a tomar las experiencias que se ha tenido en la carrera de contaduría y asimismo las experiencias que se ha tenido en la carrera de derecho. Muchas veces, incluso jóvenes en los programas especiales, como por ejemplo la titulación especial, me parece,
Ahí, por ejemplo, siempre existe la participación de la de la Dirección de Formación Político Sindical. Si no está ese docente en representación de esta dirección, pues no se lleva a cabo la defensa, ¿no? Entonces, es muy importante la presencia de un docente de formación política sindical, ¿no? Por ejemplo, en la carrera, incluso, ¿no? Tenemos los que van a optar por el examen de grado, se tiene tres áreas, ¿no? Van a ir en la primera área van a ingresar, me parece, en las materias como básicas se llama, y la otra es las de apoyo, me parece que son, y las de especialidad, algo así está estructurado, ya vamos a ir viendo, ¿no? Pero incluso en la carrera, ¿no? Se sortean y si les toca la materia de formación político-sindical, a muchos estudiantes, yo por ejemplo he podido ver que les ha tocado la materia de historia del movimiento obrero 1. Y bueno, pues ustedes con respecto a eso, a ese avance de temas que ustedes han llevado, les van a evaluar miembros o tribunales designados por esta dirección. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante la presencia de los docentes de formación político-sindical, ¿no? Y asimismo, cuando existe defensas, ya sea para la licenciatura, tesis, proyectos de grados, asimismo está presente un docente de formación política sindical. ¿Quién va a designar a este docente? Pues lo designa el director de esta dirección. Y bueno, de la carrera, como aquí nos señala, los que van a revisar, porque en un trabajo de investigación de la monografía no existe defensa, pero sí va a existir docentes que van a hacer la revisión y el seguimiento al trabajo de investigación, ¿no? Y como dice el artículo 15, dice que debe haber 2 docentes que son de la carrera, ¿no? Bueno, uno debe ser del área, el otro puede ser un docente de la carrera o un docente con afinidad, y en el otro, por ejemplo, como decíamos, un docente de formación política sindical. Esa es una de las características que nosotros tenemos como estudiantes y como docentes ahora en nuestra universidad, que es la Nacional Siglo XX, ¿no? Bien, nos habla un poquito más en este sentido, pero a nosotros lo que nos interesa es esto, ¿no? La estructura de la presentación del informe monográfico. Como les decía, la monografía no va a pasar por una defensa, ¿no? Simplemente vamos a tener tenemos que cumplir con esta estructura y que está establecido en el capítulo 5 a partir del artículo 22. Si ustedes lo van viendo, ahí nos habla, ¿no? El postulante debe haber vencido el 3er año con todas las asignaturas aprobadas del plan de estudios de la carrera de Contaduría Pública. Por ejemplo, el año pasado ya han aprobado, existen estudiantes que, bueno, han aprobado lo que es la materia, el 3er año, y bueno, ya no se han inscrito a lo que es el 4º año y simplemente se han dedicado a hacer ya, ¿cómo se llama? El trabajo de investigación, ¿no? En la monografía en todo caso. Pero ustedes también pueden continuar con sus estudios y, bueno, cumplir más, y bueno, como ya tenemos un reglamento, tampoco les prohíbe a que si han sacado ya el título de intermedio de contador general, pues ya no pueden seguir a la licenciatura, ¿no? Pueden continuar con sus estudios, pero también tener el título intermedio, ¿no? Eso tampoco nos prohíbe el reglamento, ¿no? Pero si ustedes quieren un poquito más ampliar estos conocimientos, lo pueden ir viendo a partir del artículo 22, 23. Por ejemplo, en el artículo 23 ya vamos a ir viendo el desarrollo del trabajo monográfico. Debe sujetarse al diseño del perfil monográfico aprobado. No, también dice, el mismo deberá contener para la presentación los siguientes criterios estructurales. Y aquí nos va a empezar a hablar cómo debe estar constituido, cómo debe diseñarse en realidad, ¿no? Cómo se debe presentar el trabajo. En muchos bueno, a partir de que ya nosotros hemos ido viendo, hemos ido incluso siendo tutores de algunos trabajos de investigación, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, a partir de esa experiencia, muchos de los estudiantes ya traen perfiles, como les digo, ya perfiles terminados, ¿no? Y de repente estamos queriendo adecuar estos perfiles
a una realidad que, bueno, o forzamos el querer adecuar de ciertos trabajos de investigación que podemos encontrar incluso en las redes sociales, en el internet, o simplemente lo vamos copiando de algún lugar y lo queremos nosotros, ¿cómo se llama? Adecuar en realidad a nuestras posibilidades, o a nuestra realidad o a nuestro trabajo de investigación que estamos presentando. Muchas veces, ¿no? Muy pocos de estos estudiantes, bueno, han pasado por alto a los tribunales. Si ustedes se dan cuenta, dice ahí tribunales que conocen. Bueno, no podemos engañar a estos docentes o a estos profesionales, porque ellos de alguna manera tienen pues el dominio en estas áreas. Y sencillamente es fácil detectar esto. Y bueno, yo les digo eso porque hay momentos en que se lo pregunta al estudiante cuál es el problema principal para usted en su trabajo de investigación. Es una pregunta tan sencilla, o simplemente le pregunta por qué usted ha hecho este trabajo de investigación, qué le ha motivado, y a veces no puede responder, ¿no? Y bueno, se van memorizando, tratando tal vez de confundir. Y bueno, hay ciertos criterios que se van presentando o ciertos elementos que a veces los tribunales, con una sola pregunta, se dan cuenta de que ese trabajo no lo ha realizado el estudiante que está ahora defendiendo, ¿no? Por esa razón es necesario, jóvenes, ¿no? Como recomienda el artículo 23, dice, el desarrollo del trabajo monográfico debe sujetarse al diseño del perfil. Yo he visto en algunos trabajos, presentan un perfil y cuando hablamos en el perfil, porque el perfil nos va a mostrar todo lo que pensamos hacer, cuándo hacer, cómo hacerlo, y de repente estamos realizando otro trabajo, ¿no? No sé de dónde. Existe una incongruencia en estos dos trabajos. Entonces, y ahí ya se da cuenta, pues el tribunal ¿no? Se va a dar cuenta y bueno, y ahí nosotros vamos a entrar, en vez de seguir o aprendiendo algo más en estas áreas o en estos temas, que este trabajo de investigación que estamos realizando, bueno, nos estamos perjudicando. Lo que debe motivarles al curso, a los estudiantes que ahora están, ¿no? Están en sus casas y ahora me están escuchando, es que deben de pensar y deben de ver, escuchen esto, jóvenes, que si ustedes van a hacer un trabajo de investigación, necesariamente ustedes se van a convertir en los expertos en esa área, en los conocedores, o sea, en los futuros conocedores y, bueno, los futuros profesionales que mínimamente van a dominar el área que van a escoger. Si hay alguien, por ejemplo, que va a escoger, por ejemplo, yo soy docente de la materia de tributaria, legislación tributaria, y si hay alguien que quiere hacer un trabajo de investigación referente, por ejemplo, a cualquiera de los regímenes, ¿no? Podemos hablar del régimen integrado, del régimen simplificado, del agropecuario. Si hay alguien que quiere realizar en esta área, pues tiene que tener en mente de que el trabajo que está realizando lo va a llevar a mayores conocimientos y a mayores experiencias quizás, y va a tener ¿no? un tutor, seguramente un tutor que mínimamente conoce estas áreas, le va a guiar para que pueda ampliar esos conocimientos. Y nosotros debemos tomarlo en ese sentido, de querer adquirir mayor conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengamos en esa área, pues nosotros nos vamos a convertir en futuros expertos. Y ese debe ser uno de los objetivos cuando empezamos a hacer un trabajo de investigación. Yo les recomendaba un inicio, cuando por ejemplo les hablaba y les decía, deben de escoger el área en el cual ustedes se sienten, bueno, o sea, les gusta el área o el tema que a ustedes les llame la atención o les guste. ¿Qué puede pasar si, por ejemplo, yo como estudiante escojo un área que no me gusta? Vamos a tomar en cuenta que no me gusta para nada lo que son las leyes, no me gusta nada, para nada. Me ha traumado el docente de legislación laboral, me ha hecho hacer ejercicio y no quiero saber nada de leyes, no quiero saber menos de derecho comercial, ni de legislación laboral, ni de ninguna legislación. Y de repente
escoge un tema donde sí entran las normativas a las cuales, por ejemplo, a mí no me agrada. Entonces no me va a llamar la atención, no voy a poder cumplir con lo que me voy a programar en mi perfil, no voy a poner de mi parte para cumplir con este trabajo de investigación. Si lo voy a hacer, va a ser por simplemente, entregar y cumplir y aprobar la materia. Pero no lo estoy haciendo porque yo quiero aprender o porque yo quiero ampliar estos conocimientos en esta área. Entonces, existen ciertos elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta con referencia al momento de escoger el trabajo de investigación. Las anteriores clases, ya en el primer parcial, les decía que a partir de la observación y ser parte dentro del objeto de estudio, o sea, el lugar donde vamos a estudiar, nosotros debemos ver qué es lo que está pasando, ¿no? No simplemente decir, yo voy a hacer en el área contable y listo, un trabajo de investigación, cuando a veces ni siquiera nosotros podemos o tenemos acceso, por ejemplo, o somos parte donde se realizan los trabajos contables. Entonces ahí, por ejemplo, también va a haber un otro elemento que nos va a cohibir o no nos va a dejar desarrollar o terminar nuestro trabajo de investigación. Sin embargo, bueno, a partir del artículo 23, como les voy diciendo, ya nos muestra la estructuración del trabajo mismo de la monografía, ¿no? Ustedes lo van a revisar, ¿no? Incluso ahí está el nombre, la fecha, el acta de acreditación. Y bueno, ahí, por ejemplo, el planteamiento del problema, los objetivos, y bueno, ahí está la estructura. Y yo el día de hoy les voy a ir explicando en qué consiste, por ejemplo, esta estructura, ¿no? Lo que es la estructura de la monografía. Hasta ahí, ¿alguna pregunta para compartir conocimientos antes de que pasemos a la descripción de la estructura? Quisiera yo escucharles también, ¿no? Y tal vez ustedes puedan sugerir cómo podemos realizar nuestros trabajos de investigación y de la evaluación. Obviamente, ya les decía que a partir del segundo parcial, nosotros debemos de aplicar los métodos que hemos ido aprendiendo, las técnicas, para nosotros determinar que un futuro trabajo, mínimamente, si van a escoger un proyecto de grado, nosotros debemos de realizar mínimamente un perfil, ¿no? Pero cumpliendo y haciendo uso de métodos y técnicas. Nosotros debemos entender para qué y cómo nos sirve estos métodos o estas técnicas dentro de la aplicación de la metodología, ¿no? Bien, hasta ahí, por favor, antes de continuar, quisiera escucharles. Buenas noches, licenciado. Disculpe, sobre uno de los artículos que estaba viendo que el perfil teníamos que entregar para la última semana de julio, ¿hasta qué fechas es exactamente? Bien, Marcela. En sí, este reglamento, como les digo, se ha aprobado el 2020. Bueno, el 2020 se ha aprobado, más y más no recuerdo, ha sido incluso pasado el medio año, más o menos estamos hablando entre agosto y septiembre, antes de lo que es el aniversario, todavía estábamos con que tal vez ni se apruebe el reglamento intermedio, ¿no? Pero en el reglamento dice, pues ahí, por ejemplo, nos pone ciertas fechas, ¿no? O sea, que ya deberíamos nosotros estar mínimamente ya con un avance en el trabajo de investigación. Sin embargo, ustedes se darán cuenta, la característica también de ahora, ¿no? En esta gestión es de manera virtual y es un poquito más difícil, jóvenes, en ya pues hacerles seguimiento. Es más, recién estamos ingresando a lo que es la metodología, el uso de métodos, el uso de las técnicas. Estamos aprendiendo recién. Muchos de los estudiantes recién están aprendiendo que existe, por ejemplo, encuestas ¿no? Cerradas, abiertas, mixtas. Bueno, estamos en eso. No podemos cumplir ya, exigir, por ejemplo, ahora van a traer sus perfiles, imagínense que les mande un modelito de perfil y ahora ustedes adecúen.
entreguen un modelo, sus trabajos de investigación similar al que les he enviado. Por ejemplo, ahí, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? En algún momento a mí me pasó eso. Me mandaron en un curso que yo realicé, y bueno, me mandaron y de repente, bueno, he tratado simplemente de adecuar a mi realidad y al final no me servía nada porque, bueno, no sabía por qué también estaba poniendo, simplemente yo veía que describía algo y yo también describía una otra realidad y al final no sabía qué es lo que he hecho. Y hasta ahorita no sé qué es lo que he hecho, pero, ¿no? Sin embargo, si nosotros empezamos a hacer nosotros mismos la observación y empezamos a identificar y a hacer nosotros mismos nuestra descripción, pues eso nunca nos vamos a olvidar. Y obviamente cuando ustedes los realicen, por ejemplo, sus trabajos de investigación, ya sea en cuarto o quinto año en seminario terminal, seguramente, bueno, van a aplicar lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Ahora, con referencia, como les digo, el año pasado se ha aprobado después de mediados, y imagínense, no se ha cumplido nada, ¿no? Entonces, nosotros estamos en una transición todavía porque no estamos pues en una educación normal como tal vez deberíamos de estar. Por esa misma razón, mínimamente vamos a cumplir con el curso porque el director me recomendaba y me decía, ¿no?, que por lo menos deberían de presentar sus monografías todos los estudiantes, o sea, deberían de aprobar la materia presentando y defendiendo una posible monografía o un trabajo de investigación o una monografía, no sé, ¿no? O un perfil, por ejemplo, de un proyecto de grado. Eso me decía. Pero viéndolo, siendo realistas, miren, ya estamos en el mes de julio y la anterior semana, por ejemplo, recién estamos volviendo de un receso, ¿no?, pedagógico, y ya estamos a mediados de julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, y noviembre ya nos van a estar exigiendo lo que es, por ejemplo, las notas del cuarto parcial. Imagínense, o sea, estamos yendo sobre el tiempo. Lo que aquí vamos a hacer en la materia, Marcela, es mínimamente prepararles. Si hay estudiantes que quieran y continuar simplemente con la monografía, pues vamos a ir trabajando. Mi persona se ha comprometido y bueno, pues las personas que simplemente o que tal vez quieran tener el título intermedio, pues vamos a cumplir nomás, les vamos a exigir, a ver, trabajen, les vamos a hacer seguimientos y el resto vamos a continuar aprendiendo, pero también del estudiante que va a presentar o está haciendo su trabajo para este título, ¿no? Vamos a seguir. Hay muchos que solamente van a presentar borradores, posiblemente de trabajos monográficos, ¿no? Porque van a continuar dentro de sus objetivos es sacar la licenciatura, ¿no? Pero también hay estudiantes que necesitan ya el título intermedio. No sé si me ha entendido, Marcela. Vamos a tratar de adecuarnos, ¿ya? Sí, está bien, Lisa, y disculpe, ¿será que está grabando la clase? Y la clase automáticamente lo van grabando los de sistema, como nosotros estamos con el sistema de la universidad, entonces automáticamente se va grabando. Vamos a ir bajando ya lo que les estamos explicando, ¿ya? Está bien, Lisa, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, por favor? Vamos a seguir y después vamos a ingresar con referente a lo que estábamos exponiendo, a la estructura del trabajo monográfico. Bueno, les he mandado, no sé, tal vez algo les ha llamado la atención, a ver, no sé, y yo quisiera que ustedes también participen, pues, ¿no? Están calladitos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el curso Me Alegra, tenemos profesionales, ¿no?, que ya han hecho, pues, una o dos, o tres, incluso defensas, ¿no? Entonces vamos a rescatar también, pues, tenemos profesionales que ya son de otras áreas, y bueno, de esas experiencias también vamos a ir rescatando para aprender el resto, ¿no? Adelante, no sé si tal vez quisieran compartir algunos conocimientos, estamos prestos para escucharles. No hay nadie que quiera hablar, a ver.
ahí está, por ejemplo, miren, no lo van a tomar, por ejemplo, mi recomendación que yo voy realizando siempre es lo siguiente. No lo tomen, no se asusten cuando empezamos a hablar de una estructura. Miren, cuando, por ejemplo, la carátula les vamos a dar el formato, pues no va a haber ningún problema. Lo único que van a cambiar es el título, el nombre, o sea, van a poner su nombre y pues después todo va a continuar, va a ser el mismo, ¿no? Y ahí hasta o sea, es fácil, sencillo, y la carátula, porque les vamos a dar ¿no? Un modelo en todo caso, ¿no? Un modelo de carátula. Y en la parte introductoria, si ustedes ven aquí, estamos hablando de una introducción, no sé si ustedes lo ven, es una breve presentación de la problemática. En todo caso, cuando hablamos de una introducción, estamos haciendo una pequeña descripción de lo que ustedes mismos van a observar, van a ser parte, o sea, se van a involucrar con el objeto de estudio, ¿no? Y a partir de ello, bueno, si ustedes son parte de eso y han podido observar, ¿quién mejor que ustedes va a poder hacer una descripción? A ver, yo le voy a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con un ejemplo. A ver, van a ver ustedes, al azar vamos a pedirle que nos pida, por ejemplo, una pequeña descripción. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, ¿quién quiere participar voluntariamente? A ver, levanten la mano. Antes de escoger al azar. Voluntariamente, alguien que quiera participar. Lisa, no he entendido bien. ¿En participar en qué era? Yo le voy a decir, para tomar como ejemplo simplemente. ¿Quién quisiera participar? Marcela. Muy bien, Marcela. Marcela, dinos, a ver, usted en el día, ¿qué realiza? ¿Qué es lo que está realizando? ¿En el día a día? Sí, en su diario vivir. Estoy estudiando, Lisa. Ya, sí, pero en el día, yo te hablo, y sigue leyendo todo el tiempo, está estudiando o está también con su familia. ¿Qué es lo que hace en el día? Marcela, ¿usted es casada, Marcela? No, Lisa. No tiene familia, o sea, todavía no tiene hijos, esposo, nada, ni concubina, es soltera. Es que Lisa estaba estudiando otra cosa más de día y por eso le estaba diciendo, Lisa, es que estoy estudiando más. Ya, entonces, excelente, ya. Entonces usted se está dedicando a estudiar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahora usted me puede describir, ¿no? ¿Cómo es su vida de usted? Descríbame. ¿Le gusta, no le gusta? ¿Es algo que usted siempre esperaba, soñaba? ¿Usted está donde siempre ha querido estar? Tal vez está donde no quería estar, no sé, a ver, ¿cómo lo ve usted? A ver, háganos una pequeña descripción de su diario vivir, Marcela. A ver, Lisa, yo pienso que al principio lo veía algo fácil, digamos, el estudio, y he ido picando carreras y me he arrepentido de algunas y he vuelto a retomar algunas carreras también. Y no me he sentido satisfecha. Y por parte también de algún negocio también lo he emprendido. No ha resultado, he vuelto atrás, he vuelto a volver a empezar. Y ahí... Bien, Marcela. Por ejemplo, lo que usted está viviendo es algo que todos pasamos en nuestras realidades, ¿no? Todos. Yo les comento, por ejemplo, yo justo el día de hoy hablaba con una persona mayor, ¿no? Y él me decía, yo, muy humilde el señor, me decía, yo trabajo
cuidando, él cuida, por ejemplo, un lugar de estacionamientos, ¿no? Él, por ejemplo, entrega informes, ¿no? Y solamente atiende, o sea, él es como como lo dicen, como un portero, un sereno. Cuida las movilidades que ingresan, anota, y si alguien, por ejemplo, él trabaja por un sueldo de 800 bolivianos, solamente abre a partir de las 7, ingresan los autos, ¿no? 800 bolivianos le pagan, y él se queda a dormir hasta el día siguiente, solo por abrir la puerta, y así me decía. Y en el día, ¿qué haces? Y él me decía, a veces no me alcanza, me decía. Yo tanto no hubiera querido estudiar, decía eso, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, pero no lo he aprovechado, dice. Mis papás me daban todo, pero no lo he aprovechado. Ahora ya he tenido hijos, mis hijos ya también querían estudiar y no me alcanza. Y me empieza a contar su vida, ¿no? Me empieza a contar y me dice, bueno, yo me he casado con una mujer que me entiende, ella me ayuda con su trabajo y le pregunto, ¿en qué trabaja tu esposa? Le digo, ¿no? Ah, no, pues ella, por ejemplo, va a las casas y va a lavar las ropas de las personas, y de eso gana, y a veces gana más que mí, me dice, ¿no? Y a veces los fines de semana mi esposa va a vender, pues, salteñas y, bueno, yo le ayudo, me dice, ¿no? Con qué alegría, me decía él, con qué alegría. Incluso me contaba que había sido padrino, pero que al final, bueno, lo había regalado un anillo, me decía, le he regalado un anillo a mi sobrina, porque su hermano lo había nombrado padrino, lo había regalado un anillo, pero como no tenía plata, no me alcanzaba, le he regalado pues simplemente un anillo de plata, me dice, pero también han engañado, me dice, así, me cuenta, ¿no? Su historia, y vemos, y justo, ¿no? Lo veo a él, más tarde lo veo, él busca formas, ¿no? de salir adelante. No simplemente había servido trabajar abriendo este garaje, en todo caso, ¿no? Estacionamiento. También va a ayudarle a su esposa y en el tiempo libre que tiene, ¿no? Había sabido ir a vender en las calles, o sea, los chocolates se llaman genios. Ahí nos hemos vuelto a encontrar y le digo, ay, también trabajas vendiendo. Y él me decía, ¿con qué alegría, Marcelo? Me decía, sí. Y yo me preguntaba, ¿no? Miren, preguntarle a ese tipo de personas y esperar, por ejemplo, una respuesta con esa alegría, a veces llama la atención, ¿no? Y nosotros a veces estamos con un pequeño problema, bueno, ahogándonos, como quien nos pueda decir, ¿no? Ahogándonos cuando esos pequeños problemas, bueno, las soluciones están, bueno, nosotros mismos tenemos que encontrarlas, pues, las soluciones. Y de, por ejemplo, rescataba eso, que cualquier actividad que lo haga, por muy pequeño que sea, tal vez mal visto por algunos otros, pero admirado por otros, y yo le veía cómo él lo hace, lo realiza con qué alegría, qué feliz es cuando vende esos chocolates, y qué feliz es cuando, por ejemplo, él te habla y te abre la puerta del garaje y demás. Él es una persona realmente admirable, ¿no? Y sin conocernos me empieza a contar así, ¿no? Y muchas cosas más. Bueno, para mí, entonces, a partir de ello, por ejemplo, retomando el tema, no existe imposibles, existe problemas, pero ustedes como profesionales y con esa oportunidad que están teniendo, bueno, ustedes tienen esa capacidad, o sea, mayor capacidad para buscar ciertas soluciones. Y eso es lo que has hecho, Marcela. En algún momento has tomado tal vez una decisión equivocada y has dicho, no, yo lo dejo porque a mí no me va a servir esto. Sin embargo, pensándolo bien, volvemos a retomar, ¿no es cierto, Marcela? ¿Eso por qué? Porque la misma vida nos va enseñando, ¿no? Nos va enseñando y vamos aprendiendo, y no solamente la vida, sino que también el entorno que nosotros tenemos. Yo voy aprendiendo de todos, por ejemplo, de ustedes voy aprendiendo, y a ustedes les he ido conociendo desde el primer año, ¿no es cierto? Hemos compartido conocimientos, incluso aquí hay una persona que, bueno, ha sido mi docente, yo no quiero decir su nombre, pero está, mira, y yo he aprendido mucho también de eso, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que a veces la vida nos va a ir mostrando. Y cuando empezamos un trabajo de investigación es igual, vas a encontrarte con personas que sí te van a ayudar,
pero también personas que no van a querer que tú te mejores o que sea, o que cumplas con lo que te estás trazando. Eso mismo pasa incluso con los tribunales. Hay docentes que sí van a querer ayudar, te van a guiar, ¿no? Pero hay docentes, aunque sabiendo y conociendo que te estás equivocando, pues no te van a hacer dar cuenta. Lo único que yo rescato de esta persona es que me decía, yo estoy solo, ¿no? O sea, si yo no me voy a ayudar, nadie me va a ayudar, me decía. Y eso es verdad. Ustedes tienen esa capacidad, pueden leer, pueden investigar. No esperen de un docente, no esperen. Si les van a guiar, aprovechen lo que les está tal vez recomendando, sugiriendo, amplíen esos conocimientos porque mañana pasado ustedes van a también enseñar, ¿no? Entonces, eso es lo que parece que, ¿no?, vamos a ir pasando nosotros, ¿no? Van a venir otros, pero el uso de esto, de lo que estamos aprendiendo, va a continuar, ¿no? Me he salido del tema, pero a veces es importante, ¿no? Una descripción de lo que nosotros conocemos y somos parte, pues nadie lo puede cambiar porque vos lo estás viviendo, ¿no? La realidad de Marcela, yo no te puedo convencer de que eso, por ejemplo, lo que tú has hecho estaba mal, porque tú sabes, y tú sabes solamente por qué lo has hecho, o por qué has ido cambiando, o por qué has tomado esas decisiones. Bueno, tú la sabes y tú la puedes defender. Es como cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo de investigación, sabemos por qué lo hacemos, por dónde hemos empezado y por qué lo estamos terminando. El trabajo de investigación es muy importante porque a partir de ello es que se va a cumplir los objetivos que nosotros nos vamos a trazar. Y obviamente en algún momento vos vas a defender, ¿no? Y lo vas a defender con mayor criterio y conocimiento. No va a haber nadie quien pueda tal vez oponerte. Sí, quizás te hagan dar cuenta algunos errores que hayas cometido o algunas otras posibilidades que no hayas optado o no hayas tomado en cuenta, sí va a haber eso, pero eso no significa que esté mal el trabajo, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Alguna otra pregunta? No sé, tal vez alguien que esté trabajando. A ver, gracias, Marcela. Alguien que esté trabajando. Disculpe, esto más para acabar. Marcela, Cuando me estaba hablando Lisa sobre los problemas y la resolución, digamos, de un problema, ¿no? Si, digamos, me planteo un problema, aunque sea fácil, a simple vista, ¿puede valer ese planteamiento? ¿O siempre tiene que ser un problema bien difícil? No. Marcela, a partir de que tú identifiques ya problemas, existen ciertas técnicas para determinar cuál es la problemática en sí en un trabajo de investigación. Por ejemplo, tenemos la lluvia de ideas, tenemos para hacer un análisis el famoso FODA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades, en las cuales nosotros vamos a ir analizando en realidad, y a partir de ello es que nosotros vamos a determinar cuán problemático es lo que estás proponiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos y hacemos un diagnóstico, por ejemplo, en tu fuente laboral, a ver, yo les pongo a ustedes un ejemplo, donde ustedes trabajen, ¿cuál es el problema principal que ustedes tienen? Como hacíamos en una de las clases, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el problema principal? La falta de educación, la comunicación, ¿no? No se cumple el reglamento, no sé. Van a encontrar una serie de factores, una serie de varios problemas, incluso en los cuales podamos nosotros iniciar un trabajo de investigación y plantearnos, ¿no?, objetivos en función de lo que estamos identificando. Entonces, para que nosotros no nos equivoquemos, existe, Marcela, existe, y bueno, pues en el texto que les he subido, en el texto, ¿no?, que es el de PDF, no recuerdo el nombre, está estableciendo, ¿no? Vayan revisándolo, por ejemplo, nos da ciertas técnicas e indicadores y elementos para poder identificar lo que preguntabas, Marcela. Cuán importante es la identificación de la problemática. Si es relevante, no es relevante, y si no es relevante, entonces se puede considerar un trabajo de investigación. También hace el autor esa pregunta. Entonces, si usted quiere ver un poquito más ampliar,
está en ese texto. Sin embargo, a medida que nosotros vayamos realizando, Marcela, el trabajo de investigación, vamos a determinar por ejemplo, Marcela, tú vas a escoger un tema, pero Lisbeth va a escoger otro tema y Roxana va a escoger otro tema. Vamos a hacer comparaciones en estos trabajos de investigación y vamos a ver cuál de las problemáticas tiene mayor impacto, mayor importancia, o cuál de los trabajos va a tener tal vez una menor importancia, ¿no? Tal vez para nosotros no sea tan relevante, pero para otros sí lo es. Entonces, eso también son ciertos elementos y factores que determinan, pues, el aporte o el grado de la justificación del trabajo que se vaya a realizar. Quizás para unos no sea tan importante, no se justifica ese trabajo, te dirán, pero para otros, pues, va a ser muy importante y va a ser de mucho apoyo ese trabajo de investigación, ¿no? Eso es lo que te puedo responder, Marcela, y eso es lo que yo he podido ver en algunos trabajos. Para mí, no existe, así como me dices, trabajos que no sean tan importantes. Con que usted vaya aplicando y vaya conociendo el uso de los métodos y las técnicas, es importante y va a ir conociendo más, ¿no? Va a ir ampliando mayor sus conocimientos. Eso es lo que le puedo decir, Marcela. Gracias, Liz. A ver, ¿a quién no le gusta su trabajo? Que levante la mano. Todos disfrutamos del trabajo, al parecer, licenciado. Gómez, vos mira, me estoy sorprendiendo, no has hablado nada en la clase, Gómez. ¿Qué ha pasado? A ver, calladito has estado toda la clase. Es que hay días, licenciado, que uno se siente un poco mal, como recién me he hecho vacunar. Sigo con un poco de mareos y estoy tratando de evitar hablar mucho y todo eso. Pero estoy todavía tranquilito, al menos atendiendo a la clase, aprendiendo especialmente por esto de la monografía, ¿no? De que estaba viendo si me conviene o no hacerla y todo. Sí, pero yo te recomiendo que lo hagas, pues sí, yo he visto que hay muchos estudiantes que están en el ISEC, ¿no es cierto? Y están luchando por el título de contadores generales. Bueno, la universidad y ahora nos está dando esa oportunidad, ¿por qué no ustedes también sacarlo? Pues, y continúan nomás con el próximo año con la licenciatura, no va a haber ningún problema, ¿no? Sí, pero por otra parte, creo que por apenas sacas el título de técnico superior, ya no puedes postular a auxiliatura. Entonces ahí era una preocupación porque justo yo estoy queriendo tomar auxiliaturas para ganar experiencia, porque siempre dije desde un principio que quiero ser un docente en un futuro. Muy bien, Gómez, eso me alegra, ¿no? Ya vamos a tener, hay futuro, pues, entonces, Gómez, ¿no? Hay muchos aquí que seguramente van a optar por eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién más quiere participar? No, les estoy escuchando muy calladitos, no sé, parecen tristes. ¿Qué ha pasado? A ver. Bien, vamos a seguir entonces con la estructura de la monografía. ¿Qué les ha llamado la atención? A ver, ahí está. Miren, como decíamos, nuevamente vamos a retomar. Conforme el artículo 23, como les decía, ya vamos a tener un formato de la carátula. Bueno, la introducción es una breve presentación de la problemática. Como les decía, no va a existir un solo problema, pues va a existir varios, pero nosotros a partir del uso y las técnicas de identificar cuál sería conveniente y relevante, cuál sería el problema principal que vamos a nosotros tratar de resolver o tal vez plantear alguna posible solución, es que con ese uso de esas técnicas vamos a llegar pues a esa problemática principal y lo vamos a plantear como problema, ¿no? Posterior a ello, conforme el inciso B, se dice argumentación y su importancia teórica y práctica. En realidad se refiere al aporte que se va a realizar, o sea, estamos hablando de una
justificación, ¿no? Una justificación del por qué queremos realizar, en cuán medida nos va a servir este trabajo de investigación. Entonces, a partir de ello viene un planteamiento del problema, ¿no? Como todo trabajo o toda monografía, vamos a formular nuestro problema y como ya hemos identificado el problema principal, pues lo planteamos, ¿no? Como por qué, y ahí también vamos a hacer uso de ciertas técnicas, ¿no? No hay ningún problema. Y como ya tenemos un problema sencillo, ya tenemos un problema principal, en respuesta a ese problema principal vamos a plantear el objetivo general. El objetivo general va a ser la respuesta a esta formulación del problema. Y obviamente, como les decía, pues no solamente vamos a solucionar o nos vamos a enfocar en ese problema planteado, sino, como hemos encontrado varios problemas, bueno, eso también vamos a estructurar porque dentro del planteamiento de los objetivos específicos existe, ¿no? Las respuestas a los marcos teóricos será el primer objetivo específico. Pues, bueno, a partir de que ustedes identifiquen, los vamos a ir también clasificando. Estos son los objetivos específicos, ¿no? Y el marco conceptual, como les decía, el desarrollo del marco conceptual simplemente es la fundamentación conceptual. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si ustedes obviamente que en un trabajo de investigación se va a hacer uso de ciertos términos técnico-legales, tal vez técnico, más terminología técnica, como quien lo dice, que para muchos de nosotros, por ejemplo, es desconocido. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistematización, ¿qué será la sistematización? ¿Qué piensan de la sistematización? ¿Qué dicen los autores? ¿Es aplicable, no es aplicable? ¿Qué beneficios, qué ventajas? Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a fundamentar. Por eso dice fundamentación conceptual. A partir de esos conceptos, vamos nosotros, estas terminologías, vamos a ir describiendo y, bueno, pues se va a realizar en ese marco conceptual para que otras personas o otros, mínimamente otras personas, pues sí, lo puedan entender, ¿no? Y vamos a tener resultados, obviamente, ¿no? Como esto es simplemente una monografía, ya nosotros vamos a hablar de los resultados y, bueno, pues de las propuestas de solución. Bueno, si en todo caso nosotros demostramos con nuestras soluciones, ¿no? Muchas veces las propuestas o las soluciones van relacionados con las recomendaciones, porque al final existe conclusiones, vamos a concluir. Por ejemplo, podemos decir que no se ha ido aplicando lo que es la ley 1178 en el municipio, o en el departamento de auditoría, de activos fijos del gobierno municipal de Chayanta, por ejemplo, ¿no? No se cumple no se cumple la aplicación o el reglamento interno que se tiene. Y bueno, pues es un saludo a la bandera porque los funcionarios incluso no conocen. Ya estamos nosotros sacando nuestras conclusiones. Entonces, dentro de esas conclusiones, obviamente no vamos a llegar a una conclusión, se va a llegar a varias conclusiones y a partir de estas conclusiones vamos a recomendar. Por ejemplo, en el caso que hemos puesto, si no se conoce, se desconoce, mínimamente se tendrá que hacer cursos, talleres, vamos a recomendar para que estos funcionarios no recaigan en responsabilidades administrativas y bueno, pues, ¿y cómo no van a recaer? A partir de que ellos se vayan capacitando, se les dé oportunidad para que estos puedan capacitar y conocer sobre las normas y las leyes de responsabilidad. Ya hemos sacado una recomendación, ¿no? Y ese tipo de aportes, pues, se relaciona a las propuestas y a los resultados en los cuales vamos a llegar en esta monografía, ¿no? Y por último, pues una bibliografía y anexos. Dentro de las estructuras de los proyectos de grado y las monografías, de los trabajos de proyectos de grado, pues es un poco más amplio, pero sin embargo nosotros en este segundo parcial nos vamos a enfocar a esta estructura. Si bien vamos allá a ver lo que es la estructura del perfil, ¿no? Un perfil, aquí está, ¿no? Ahí está, la carátula. En este parcial vamos a trabajar en función del perfil monográfico y para posterior a ello ya estar viendo en lo que es el artículo 23, ¿no? Si más no recuerdo. Y
bueno, respetar lo que es la estructura del trabajo de la monografía. Bueno, ya a ustedes les he subido, en este caso al grupo les he mandado esto y va a estar en la plataforma. No les he podido enviar anteriormente, jóvenes, la monografía porque, bueno, no lo tenía esto incluso que este reglamento ha sufrido algunas modificaciones, ha habido algunos cambios. Por ejemplo, en cuanto a algunos requisitos, más no recuerdo, y bueno, pues cuando yo veía y decía, este parece que no es el que se ha aprobado, ¿no? Y había un otro reglamento que me parece que incluso en la dirección había una confusión, no sé no sabíamos cuál era el que se ha aprobado, ¿no? Pero ya revisando todo totalmente, las colecciones y demás, el que les he enviado es el que se ha aprobado y el que está ahorita en vigencia. Eso es lo que les puedo informar. Bueno, por Marisol, favor, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? vayan ustedes revisándolo, ¿no? Y lo que necesitamos ahora en realidad para poder empezar el trabajo de investigación, necesitamos que ustedes encuentren el tema. ¿En qué área les gustaría realizar el trabajo de investigación, la monografía? Esa es la tarea en realidad para ustedes, ¿no? El área y el tema. Pero para escoger el área y el tema también tienen que tomar en cuenta esos elementos que hemos recomendado, ¿no? Deben escoger un área donde a ustedes les fascina o les gusta o quisieran ampliar sus conocimientos. Cuidado que estén escogiendo temas que a ustedes ni les llama la atención, ¿no es cierto? O no les ha gustado la materia. Eso es lo que les puedo indicar, jóvenes. Entonces, esa es la tarea, la tarea para la siguiente clase. Y empezamos a hacer el perfil monográfico. A medida que vayamos haciendo el perfil, vamos a ir también estudiando lo que son los temas. No nos vamos a olvidar de los temas de la metodología. Por ejemplo, la formulación del problema. ¿Ya? Ese es el otro tema que voy a subir en la plataforma y ustedes lo van a ir, estudiando, y la siguiente clase vamos a ir tocando lo que es la formulación del problema y bueno, pues vamos a ir realizando a la vez lo que es el perfil de trabajo, porque estoy seguro que la siguiente clase 1 o 2 o 3 personas van a venir con sus temas, ¿no? Carmen, Mora, no tienes que rayar, Carmen, no, evitar rayar. Entonces, para la siguiente clase, la tarea es esa, ¿no? Que ustedes tienen que traer el tema y el área en el cual van a realizar su trabajo de investigación. La siguiente clase les voy a mostrar nuevamente unos 3 proyectos de grado que uno de ellos que recién además se va a defender, ¿no? Yo les voy a mostrar y para que ustedes vayan viendo y bueno, sea parte o un guía para ustedes y bueno, sigan esos mismos pasos. ¿Está bien? Si no hay ninguna pregunta, por favor, terminamos ahí la clase y bueno, la siguiente semana nos encontramos. De acuerdo. Creo que ninguno, licenciado. Sí, todos están calladitos. Bueno, muy buenas noches. Hasta la siguiente clase. Dice, Sí, José Santos. como no entendí bien si iba a mandar tarea esta semana, algo así dijo, no lo escuché bien. No, José Santos, no hay tarea, pero sí voy a subir el tema, por ejemplo, que se llama formulación del problema, para que ustedes vayan conociendo dentro de lo que es la metodología, cómo se formula un problema, pero no solamente un problema en una monografía, ¿no? Sino que de manera general, ¿qué es una formulación del problema? Eso tenemos que conocerlo. ¿Ya? Eso va a estar en la plataforma y va a estar también en lo que es el reglamento de la monografía y algunos otros reglamentos que lo voy a subir. Entonces, ustedes tienen que hacerlo una lectura anticipada para que la siguiente semana vayamos entendiendo, ¿ya? Simplemente eso. Y la tarea... Sí, José, me olvidaba, la tarea de ustedes para la siguiente clase es traer el área y el tema de investigación, ¿ya? Esa es la tarea. Listo, Licen, gracias. Listo, José Santos. Si no hay alguna otra pregunta más, me voy a despedir. Bueno, pues, que tengan muy buenas noches.
y la siguiente clase nos vamos a ir encontrando. Hasta luego, licenciado. Muy Hasta buenas luego, noches. Lice. Buenas Hasta luego, noches, Lice. Juan, Liz, Buenas noches, licenciado. Brian, muy buenas noches. Hasta Que luego, descansen. Lice. Hasta luego, Mayra. Hasta luego, doctor Michel. Hasta luego, Leslie.